conocemos de que cada gestión que hagamos desde el punto de vista del uso de herramientas tecnológicas o del uso de herramientas gerenciales, tanto teóricas como prácticas, todo eso que sume a hacer un mejor procedimiento metodológico en la parada de plantas es bien importante. Y sabemos que también, como por características que tenían las paradas de plantas, nos es cuesta arriba no solamente armar el equipo, liderarlo, sino que también es importante para nosotros el tema del congelamiento del alcance y lograr que todo ese cúmulo de cosas que hacemos en un periodo de tiempo de 2 años y medio, o sea, lograr aterrizarlo todo eso y ejecutarlo en 15 días, en 20 días, en 30 días, que dura una parada de planta en la ejecución, significa, bueno, trasnochos, coordinaciones, utilización de técnicas de todo tipo para que todo nos salga bien y cumplir con los objetivos y poder ser exitosos. Bueno, hay una buena noticia dentro de todas estas cosas, es que gente como nuestro invitado de hoy, el ingeniero Luis Infante, se dedican a la implementación de estas técnicas, como por ejemplo el Lean Construction, del cual Luis nos va a hablar, y que pueden ser perfectamente utilizadas en el ámbito de las paradas de plantas, y que no solamente pertenece al área de los edificios y al concreto, sino que también se puede extrapolar a cualquier tipo de proyectos hoy en día. Bien, tenemos con nosotros, y estoy bastante feliz, como les digo, emocionado por tener con nosotros al ingeniero químico Luis Rey Infante. Hoy descubrí que te llamas Luis Rey. Mi segundo nombre, sí. Sí, bueno, ingeniero químico mexicano de Querétaro, con más de 25 años en el ejercicio profesional. Luis ha participado en todo tipo de proyectos a lo largo de todo el ciclo de vida de muchísimos proyectos, en portafolios de proyectos tanto públicos como privados. Hoy en día se desenvuelve como asesor, consultor y director de proyectos. Él tiene, además de su estudio de ingeniería química, es miembro del PMI, es PMP, Project Management Professional, certificado también por el PMI. Tiene licenciatura también en ingeniería química petrolera y tiene dos grados de magíster en administración de empresas con especialidad en ingeniería financiera y en diseño, gestión y dirección de proyectos. Bueno, y además es fundador o cofundador del Instituto Mexicano de Lean Construction, conferencista, y además de todas esas cosas, déjeme decirle que es mi alto pana, Luis Infante. Aquí se los dejo. Y bueno, Luis, bienvenido y bienvenidos todos. Gracias. Nuevamente agradezco tu presencia. Gracias. Órale pues. Gracias, Álvaro. Saludos a todos. Muchas gracias por la oportunidad aquí de comentar algo acerca de la aplicación de Lean Construction en paradas de planta. Voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno. ¿Se alcanza a ver? Sí, perfectamente. Ok. Ok, creo que... Bueno, creo que no sé por qué no la puedo correr. Un segundo. No, bueno, vamos a dejarla así y así la proyectamos. Bueno, ahí está, creo. Un poco mejor, ¿no? Aquí está. Debe ser esta. Ahí está.
Bueno, pues vamos a hablar acerca de la parte de productividad de paradas de planta con Lean Construction. Y bueno, oigan, estas recomendaciones que voy a emitir, pues son muy generalizadas. Yo creo que lo mejor, lo más conveniente es que se revise con algún profesional experimentado si se desea hacer algún cambio, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con lo que es la productividad. Si vamos a hablar de productividad, pues quisiera saber qué es la productividad. Así que les pido de favor escanear el código QR e indicarme en su punto de vista qué es la productividad, por favor. No sé si se alcanza a ver. Bueno, dejo de nuevo la liga. Aquí está. Hacer más con menos, efectivamente. ¿Alguien más? Diego Chávez, bueno, debe ser muy productivo. Capacidad que tenemos para aprovechar los recursos, me imagino, hacer más con menos, cumplir los rendimientos. Muy bien. Pues básicamente esto de hacer más con menos, pues sí, ¿no? Aprovechar los recursos que siempre son limitados, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar. Bueno, miren, aquí les traigo alguna definición. Aquí sí se alcanza a ver mi pantalla en la parte de Sí, productividad, ¿verdad? Ok, todo se está viendo perfectamente, Luis. bien, gracias. Bueno, una definición muy rápida y muy genérica es que la productividad es un indicador de eficiencia, que sirve para relacionar los recursos empleados con la cantidad de producción, ¿sí? Y para el caso de paradas de planta, es maximizar el aprovechamiento de todos los recursos, que le llamamos el input, en un periodo de tiempo para alcanzar cierto nivel de producción, que sería el output. Sin embargo, cuando queremos maximizar la productividad, hay otros factores, aparte del recurso de la mano de obra. Por ejemplo, la mano de obra normalmente la medimos como hora hombre, ¿sí? Eso es muy típico. Yo estoy un poco en desacuerdo con eso porque, y ya les voy a decir normalmente al final por qué. Pero bueno, es algo muy común de que se pueda medir la productividad con base en horas hombre, que significa que hagamos más con menos horas hombre, básicamente, ¿no?
Ahora, no solamente la mano de la mano de obra interviene en la productividad, sino que hay muchísimos otros factores también que yo digo, deben estar armonizados para que entonces realmente tengamos mayor eficiencia, ¿sí? Este es un primer contexto. Y ya entrando en materia, ¿cómo aumentamos la productividad en paradas de planta? Miren, este es un análisis que se hizo de un trabajo en donde yo tuve la fortuna de conocer al ingeniero Álvaro Céspedes, a otros ingenieros, al ingeniero Leonidas Uzcategui y a otros más, donde participamos acerca de varios talleres y aquí nos enfocamos en una de las partes importantes es la aplicación de Lean Construction en temas de paradas de planta. Entonces, como resultado de ese trabajo, pues encontramos estos 4 grandes factores para aumentar la productividad. La primera es la gestión de la comunicación en el equipo. En mi experiencia, muchachos, uno de los factores súper importantísimos que hay es la comunicación en la parte de los proyectos, independientemente de los alcances técnicos, de los riesgos, de la situación del manejo de los interesados, de la complejidad de la parada, de que si nos dan paradas, si no nos dan. La comunicación del equipo es súper importantísima. Todos tenemos que estar alineados. Y a veces hay algunos detalles que es algo que vamos a ver también más adelante. Vamos a comentar con más detalle, pues básicamente estos puntos, ¿no?, que encontramos. Otro de los aspectos es ya realmente la gestión de la improductividad. Uno diría, oye Luis, pero pues estamos hablando de productividad y tú estás hablando de improductividad. Sí hay factores improductivos y cuando los erradicamos es entonces cuando nosotros tenemos mejores proyectos, ¿no? Vamos a tocar también el tema de la gestión del look ahead y el porcentaje del plan completado que son pertenecientes al método Last Planner o el último planificador que viene dado por la filosofía Lean Construction. Y finalmente, una parte también esencial para aumentar la productividad es la gestión de la gobernanza. Y vamos a comentar acerca de esto también, ¿no? Estos son los, digamos, es el escenario completo de todos los puntos que vamos a estar viendo para aumentar la productividad en paradas de planta. Muchachos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, no nos esperemos al final. Si quieren, lo podemos ir comentando también con mucho gusto, ¿no? Quiero aprovechar, este break, Luis. Sí. Perdóname que te interrumpa. Sí. Para recordarle a las personas que están participando, por favor nos dejen su correo, su teléfono de contacto, para luego de la clase o tal vez mañana enviarles parte del material que estamos viendo y una sorpresita que tú le trajiste más tarde. Sí, así es. Y luego más tarde te interrumpo nuevamente para hacerte algunas preguntitas que ya me están surgiendo, pero sigue avanzando y te hago algunas preguntas. Y el resto también de las personas que quieran participar lo pueden hacer tranquilamente. Claro. Bueno, gracias. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, la primera parte que hablamos acerca de la gestión de la comunicación. La comunicación tiene que ser transversal, tiene que ser entre pares. En algunos lados, la observación que tuvimos en esa ocasión es que alguien ve una necesidad, tiene una inquietud, tiene una situación en particular durante la parada y le dice a su coordinador, le dice al supervisor, le dice al jefe y va para arriba y viene una instrucción. Cuando a veces se puede solucionar con la persona que está al lado, ¿no? No necesariamente tenemos que ir con el jefe y pues ver esto, sino que pues platicar con otra persona que probablemente tenga un rol complementario al que nosotros tenemos, pues para que se solucionen las cosas, ¿no? Es una acción rápida, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo estoy como ingeniero encargado de la parada y tengo necesidad de tocar temas con logística, pues no voy a esperar a que yo le diga directamente al jefe, a mi jefe y a su vez a su jefe, etcétera, para que le comente al otro y baje eso, ¿no?
Esto tiene que ser muy rápido, por eso la comunicación tiene que ser transversal. Entonces, si alguien requiere de información, hay que pedirla directamente. No es necesario que estemos pasando por coordinación. Otro punto también en las paradas, como seguramente ustedes saben, pues tenemos el uso de radios de comunicación entre todos. Yo lo que he observado es que en algunos, digamos, algunas situaciones, pues se manejan canales distintos. ¿Por qué? Porque no se quiere que se conozcan algunas cosas o detalles que no entiendo por qué. Entonces lo importante es manejar un solo canal, que todos estén enterados de todo lo que está sucediendo en la parada. Si nos extendieron el tiempo para hacer el paro de la planta, bueno, pues ya todos estamos enterados. Oye, que ya viene el material, pero llegó, algo pasó, bueno, todos estamos enterados también, ¿no? Por eso es importantísimo mantener toda esta parte de la comunicación. Un aspecto que también considero muy importante es comunicar esto, pero a todas las áreas de una forma, digamos, más gráfica. Y para esto yo sugiero que se haga un tablero en el sitio de la planta intervenida con la información de los trabajos, y ahorita les voy a comentar cómo puede ser este tipo de tablero. De hecho, también el tablero puede usar lo que le llamamos el Kanban, que es básicamente lo que está programado a hacer, en lo que estamos trabajando y lo que ya está terminado, básicamente, ¿no? También es a veces conveniente usar una plataforma tecnológica para reportar avances con acceso para todos en todos los turnos, porque las paradas de planta seguramente saben que son, como bien lo decía el ingeniero Álvaro, pues cada minuto cuenta, así que normalmente se mantienen 3 turnos o a lo mejor 2 de 12 horas también, ¿no? Yo los he visto. Hay que hacer talleres de integración del equipo antes de la parada. Álvaro comentaba acerca de un par de años, incluso en la parte de la planificación. Yo creo que es un buen momento para que se pueda realizar una buena integración de los equipos de trabajo. Y también otro de los puntos importantes es buscar una capacitación sobre aspectos de liderazgo para supervisores. ¿Por qué? Porque los supervisores son los que están manejando todos los obreros, todo el personal que está encargado de la gestión de la parada, de los trabajos que tenemos que hacer en la parada. Miren, este es un ejemplo de lo que pudiera ser un tablero. Normalmente usa el Kanban. Tenemos los avisos de seguridad. Siempre debemos tener cuidado de indicar de que todo el personal porte su equipo de protección personal, que tenga digamos, todas las situaciones seguras, que atienda todas las pláticas, que tenga todas las capacitaciones sobre seguridad, etcétera. Y luego viene prácticamente lo que es el Kanban. ¿Cuáles son las actividades que tenemos programadas? ¿Cuáles son las que están siendo en proceso en ese momento? ¿Y cuáles son las que están completadas? ¿Qué es lo que sucede cuando la gente ve todo este tablero? Pues básicamente dice, híjole, nos faltan muchas cosas y estamos trabajando en esto. Obviamente esto lo podemos poner por día, lo podemos poner por semana. En la parte de las paradas probablemente es conveniente cuando iniciamos una actividad que está programada, bueno, pues la ponemos también ya como en proceso, cuando ya está en ejecución, y cuando está terminada, pues ya está. Este debería ser un ejemplo de cómo pudiera darse un tablero en sitio. Es importante que se coloque el tablero en sitio, es súper importante que todos como equipo veamos cuáles son los avances que se tienen. Yo sugiero además graficar el porcentaje del plan completado desde que iniciamos los trabajos. Este es un indicador de referencia que los voy a comentar un momento más, de cómo vamos en temas también de productividad y asignación de trabajos completados, ¿sí? Bueno, el segundo punto que yo les comentaba es la gestión de la improductividad. Entonces, para saber y controlar la improductividad actual es necesario medir desperdicios. Los desperdicios no nos referimos únicamente a lo que serían materiales o algo así como residuos. No, los desperdicios están tipificados de acuerdo con la filosofía Lean Construction. Y ahorita se los voy a comentar. Pero una vez un ingeniero me comentó, oye, es que no podemos controlar lo que no se puede medir.
Entonces, uno de los aspectos importantes es medir los desperdicios, medir los tiempos muertos, medir cuáles son todas las situaciones anómalas, anormales, que nos pueden estar afectando en la parada que podamos tener improductividades, ¿no? Y miren, ¿cuáles son estos desperdicios de acuerdo a Lean Construction? Se tienen 7. El transporte de materiales, materiales esperando para ser usados, el movimiento de personas, esperas de material, mano de obra, rehacer trabajo ya hecho, adelantarse a hacer algo que no está confirmado y un trabajo mal ejecutado. Hay un octavo desperdicio que se habla mucho en la parte de Lean Construction que tiene que ver con el talento, es decir, que no estamos asignando correctamente las posiciones a quien está mejor preparado para hacerlo. Estamos improvisando con personas que no tienen experiencia o a lo mejor alguna capacidad específica y estamos colocándolos a hacer algún tipo de trabajo. Es por eso que las paradas de planta, aunque se hacen en 15 días, en 3 semanas, máximo en un mes, que es dinero perdido prácticamente en la operación de esa planta, pues tengamos oportunidad de capacitar y de instruir a todo el personal que va a estar trabajando con nosotros. ¿Mm? Miren, el desperdicio más recurrente de paradas de planta son las esperas, que son trabajadores que están esperando trabajo o trabajo esperando trabajadores. Me imagino que algunos de ustedes ha visto pues cuadrillas completas que están sentadas en la obra en un día y hora productivos, porque no hay material, porque no hay herramienta, porque no hay maquinaria, porque algo faltó, porque está algún problema y pues esta persona está siendo desaprovechada, este equipo está siendo desaprovechado y esto da mucha variabilidad al proceso. Este es el mal de todo tipo de proyectos de construcción, incluso también la parte de las paradas también tiene que ver con esto. Y lo más importante es que debemos generar flujo continuo en todas las actividades. Y para esto sugiero que se implemente algo que le llamamos en su momento el LucaHead más 3, que es algo que ya les voy a comentar en un momento más acerca de esto, ¿no? Entonces imagínense, miren, por ejemplo, ¿qué sucede? Nosotros tenemos todo el material, maquinaria, mano de obra, especificaciones, todo. Entonces tenemos trabajo. Todo está perfecto y todos están trabajando. Termina o falta material, se acabó, faltan consumibles, que no tenemos instrucciones, permisos de seguridad para ingresar a espacios confinados, etcétera. Entonces no tenemos trabajo, el personal está sentado esperando a que llegue el material o las instrucciones o el permiso, lo que ustedes quieran, y entonces tenemos un tiempo muerto. Cuando ya se recupera esta parte que no tenemos, de nuevo tenemos trabajo y así nos la llevamos hasta que realmente tenemos pues una fluctuación. Esta es la variabilidad que les comento. Y para esto tenemos que buscar la manera en que siempre haya flujo continuo de trabajo. ¿Sí? Y este es, en esta lámina, este es todo el método Last Planner y ahorita vamos a comentar un poco más acerca de lo que es el LucaHead. A lo mejor lo ven como complicado y oye, pues quién sabe que no es tan complicado, no es ajeno, tiene mucha lógica, mucho sentido común, pero bueno, se los voy a comentar. Miren, todo parte de lo que son los paquetes de trabajo que están revisados y que forma parte de la programación inicial de todo el proyecto. Es donde está toda la lista de actividades que normalmente tenemos en primavera, por ejemplo. Pues todo eso está puesto ahí con las horas hombre que debemos tener para cada una de las actividades. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero, tenemos que, de acuerdo al periodo que se está gestionando, tenemos que ir adelantando algunas actividades y hacer un barrido, y esto lo vamos a comentar, para que todos los elementos estén completos en su sitio
antes de ejecutar el trabajo, antes de que hagamos, me acuerdo que lo comentábamos, era la programera, que era ya el plan a detalle de lo que se va a hacer el siguiente día. Entonces, la idea es que anticipemos por medio de un programa intermedio que le llamamos el Look Ahead, y yo le llamo Maestresio, ahorita les digo por qué, para que hagamos de estos paquetes de trabajo que vamos a trabajar, que vamos a ejecutar, podamos validar perfectamente bien que tiene todos los elementos para que pueda realizarse. Es decir, que esté todo el material, que esté el permiso, que esté toda la maquinaria, que esté toda la mano de obra, que esté todo listo para que únicamente se pueda programar y efectivamente se concluya el trabajo, ¿no? Pero lo tenemos que hacer con un horizonte, y yo sugiero aquí de 3 días. Es decir, el día de hoy estoy viendo lo que vamos a hacer el día de mañana, que todo esté listo, y a su vez el día de hoy estoy viendo lo que vamos a hacer pasado mañana y que esté todo listo, y el día de hoy estoy viendo lo que vamos a hacer el día después del pasado mañana. O sea, 3 días adelante en un futuro, y con todos los paquetes de trabajo que tenemos que hacer. Entonces ahí tomamos esos paquetes, hacemos este screening, hacemos, digamos, este filtro para saber si están todos los elementos para que pueda ejecutarse, y lo generamos, lo dejamos. Digamos que vamos a pensar, oye Luis, tenemos 10 actividades que vamos a hacer hoy, y esas 10 actividades que vamos a hacer hoy, todas tienen materiales, recursos, maquinaria, permisos, planos, especificaciones, instrucciones, todo lo que ustedes consideren conveniente ya lo tenemos, ¿no? Todo el mundo está con herramientas, todo el mundo está con todo listo para que se haga. Esas 10. Algo pasó, algo ocurre en la obra que me va, o en la parada de planta, que va a ocasionar que la cuadrilla se pare. Hago de estos paquetes de trabajo que vienen el día de mañana o el día de pasado mañana, que están liberados, que los puedo gestionar, y lo incorporo para que lo hagan ahí mientras arreglo el problema o mientras buscamos arreglar el problema. De esta manera, todos tendrán siempre flujo continuo de trabajo, ¿sí? Y es así como esta parte tan simple de anticipar los eventos nos puede ayudar muchísimo a mantener la productividad. ¿Por qué? Porque la productividad es no dejar tiempos muertos, es realmente mantener que siempre todas las cuadrillas tengan trabajo. Pero hay unas ventajas. Si, por ejemplo, nosotros empezamos a medir los rendimientos, no es lo mismo empezar una actividad, terminarla, a que empezar una actividad, dejar a la mitad y luego volver a comenzar. Es una pérdida de tiempo normalmente, ¿no? Bueno, ahora, como estamos viendo lo que vamos a hacer mañana, pasado mañana y el día después de pasado mañana, pues lo que voy a programar es lo que es el día de mañana. Y de ahí extraigo estas actividades que ya están, digamos, comprobadas que pueden ejecutarse, las programo para que se pueda llevar a cabo. Entonces, este programa, pues es el que ya me dice, pues nos vamos a guiar con esto para cada turno, para todos los turnos o para toda la jornada, dependiendo cómo estemos nosotros manejando este tema de la parada. Ahora, el resultado de cada jornada, de cada turno, como se haya establecido, nos va a decir, oye, ¿cuál es el número de actividades que fueron realizadas del plan con respecto al número de actividades que fueron programadas? Y esto nos va a dar un porcentaje del plan completado. Y aquellas actividades que por alguna situación no pudieron realizarse es porque a la mera hora faltó la maquinaria, a la mera hora no tuvimos toda la gente, a la mera hora no hubo las herramientas específicas que necesitamos. Algo ocurrió y entonces esas actividades regresan al programa intermedio o Look Ahead para que puedan
liberar esas restricciones y podamos ir adelante con el plan. Entonces, básicamente lo que buscamos es no dejar en esperas al personal, ya sea trabajo esperando personal o personal esperando trabajo. Tiene que ir todo a cierto ritmo, manejando flujo continuo. A mí me han dicho, oye Luis, ¿y cómo le hacemos? Tú genera flujo continuo. Genera flujo continuo, eso es lo mejor. Ya con eso ya estás haciendo las planners, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿qué hacía yo en mis proyectos? Cuando yo tenía algún proyecto, yo iba con mi cuadrilla y yo le decía, mira, en esta parte ya tienes todo listo, material, herramienta, maquinaria, todo ya está ahí. Cuando termines este trabajo, sin que me digas, porque ya lo vas a terminar o algo así, sin que me digas, te vas al otro frente de trabajo. Y cuando termines ese otro frente, te vas a este otro frente. Oiga, ingeniero, pero no, ni me busques, ni me digas, tú terminas y te vas para allá y empiezas el otro. Y terminas el otro, te vas para allá. Y obviamente yo estaba revisando y veía, oye, si lo hizo bien, lo que está haciendo ahorita, pues palomita, ¿no? Digamos, o sea, pues está aprobado, adelante. Pero yo iba entonces adelante para que esa persona ni siquiera se sentara. ¿Por qué? Porque el recurso, que es lo que comentábamos, es de las partes más importantes para tener mejor productividad. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios que debemos tomar en cuenta para hacer la programación de las actividades? Primero, para hacer la programación por frente por día es aquellas actividades que están libres de restricciones. ¿Qué es eso? Que ya tengo todo listo, que está el material, herramientas, maquinaria, equipos, sistemas, ya está todo, la grúa, ya está todo perfectamente listo para que lo podamos llevar a cabo. Otro punto es aquellas actividades de días anteriores que no se pudieron ejecutar por alguna situación, porque como les decía, a la mera hora faltó el material o algo falló, no hubo instrucciones o cancelaron el permiso, no sé, varias cosas. Otro punto también como criterio es busca poner las actividades de días futuros. Y esto lo que va a ocasionar es jalar actividades del futuro a que las hagamos el día de hoy. Y cuando empezamos a jalar actividades de futuro para hacerlas el día de hoy, pues ya vamos a terminar antes. ¿Sí lo ven? Y finalmente, las actividades que vienen ocasionadas por los cambios. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos de que cuando estamos abriendo la planta, cuando estamos inspeccionando los equipos, van a surgir cosas y que obviamente tenemos que aprovechar los tiempos para que una vez que está parada la planta, podamos hacer las reparaciones que sean necesarias. Pero esas son cosas que no teníamos consideradas al principio. ¿Sale? Si ustedes han escuchado hablar acerca de las planners, esto es todo el método de las planners, el último planificador. ¿Y qué significa el último planificador? Es la persona que está en obra, que está directamente viendo ahí cómo se están ejecutando las actividades y que sabe lo que puede hacerse. No es alguna persona que está en la oficina diciendo y tomando el programa aquí, el PDT, tomando este programa inicial y dice, no, pues se tienen que hacer 20 actividades de acuerdo al programa que dice esto. No, porque a lo mejor hay cosas que en campo no las tenemos y nos falta liberar. Entonces, para que podamos ir adelante. ¿Sí? Luis, te quería interrumpir allí. Sí. Disculpa que te interrumpa, ¿no? No, sí. Te iba a comentar que no son los cascofríos, como decía un jefe mío. Uno de mis supervisores decía, los cascofríos no son los que deciden aquí, son los que están allá con el casco caliente en la planta. Así es, o sea, la persona que está directamente en la obra es la que sabe lo que está pasando. Te quería hacer 3 preguntas. Sí, dime. Y así le doy el ánimo a los otros compañeros y compañeras que están aquí para preguntar. Sí. Te voy a hacer las 3 preguntas de una y tú las vas respondiendo a tu ritmo, no te preocupes. Bueno. No es para avasallarte ni para... Primero quería saber cómo implementar toda esta filosofía de Lean Construction en una empresa que se dedica a las paradas de planta, bien sea que sea como en este momento mi persona que está ayudando a la contratista,
o como cliente. La otra pregunta que te quería hacer es, ¿cuáles son los obstáculos que pudiéramos tener y cómo solucionarlos cuando vamos a hacer esta implementación? Ujú. ¿Y cuánto tiempo puede tardar en la implementación de las planes para tener resultados? ¿Cuándo yo comienzo a ver resultados? Te lo digo, esta última pregunta, porque me tocó ser gerente de paradas de planta por muchos años, y una de las cosas que más me preocupaba y me llenaban de horas y horas de trabajo, era reducir la variabilidad en las asignaciones semanales o diarias Uh-huh. que se hacían en una parada, pero Uh-huh. principalmente es porque en una parada puedo tener hasta 15.000 actividades, y peor aún, tenía a veces hasta 10, 15 contratistas que tenía que evaluarlas. Entonces, eh, era un poco complicado. Eso me llevó a tener muchos problemas en mi casa, desde que yo estaba enamorado de refinería. Y bueno, sí, tengo un amor grandísimo por la refinería, por mi trabajo, y en eso es que estamos en este momento aquí, sacando todas estas cosas a flote, porque quisiera que mucha gente joven que está aquí presente se enamorara como nosotros de lo que hacemos, Sí. de lo que hacemos, que el mundo necesita mucha más gente con conocimiento Sí. y que resolvamos pues los conflictos que nos presentan en toda índole. Pues sí, pues Y mira, pues la primera te la puedo contestar de una vez, pero las otras ya se me olvidaron, pero te las veo. dale, yo te las voy haciendo, dale, te las voy haciendo. Bueno, pues mira, la implementación, si por ejemplo tenemos un personal con mucha experiencia haciendo paradas de planta y observa que hay esta variabilidad y lo sigue haciendo y no sabe qué hacer para poder reducir plazos o tener mayor rentabilidad o mayor productividad en los proyectos, pues yo digo que es atreverse a implementar un método que está probado porque el Last Planner, déjame decirte Álvaro, que el Last Planner que lo hizo el doctor Glenn Ballard, él es, de hecho también él es el fundador del Instituto de Estados Unidos de Lean Construction, el Lean Construction Institute de Estados Unidos, digamos, de ahí nace casi buena parte de toda la filosofía Lean Construction. Él hizo unas pruebas de productividad precisamente en una de las plantas de alguna refinería de PDVSA. Fíjate que no me acuerdo bien exactamente cuál es, pero este es un método que ya está probado de aumento de productividad simplemente o únicamente generando flujo continuo. A mí me dicen, oye Luis, pero es que es muy difícil la filosofía, que cómo lo hacemos. Yo lo único que les digo es, haz flujo continuo. Eso es, con eso ya vas a ver de qué manera, o sea, no permitas esperas, no permitas desperdicios. Trate de anticiparte a los problemas de que todo esté perfectamente bien en sitio, ¿no? Entonces, pero también implementar Lean Construction involucra pues un cambio cultural, un cambio de respeto por la gente, un cambio de formar equipo de trabajo donde todos podamos llegar a la solución, probablemente, o sea, es algo que no es tan fácil. Si, por ejemplo, el jefe que tengamos tiene una cultura muy diferente a esto, va a ser muy difícil que se implementen. Entonces yo creo que siempre, y a todos donde yo he tenido oportunidad de participar, yo les digo que haya, pues, denle un chance, ¿no? ¿Por qué no le damos un chance para que esto pueda funcionar, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos? Pues hay mucha resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque probablemente si yo puedo hacer la parada de planta en 2 semanas y está programada en 3 semanas, pues a lo mejor voy a dejar de ganar una semana de trabajo y pues busco alargar el tiempo lo más que pueda de una parada, ¿no? Eso también ha pasado, ha sucedido, ¿no? Entonces los obstáculos tienen mucho que ver con una resistencia al cambio, más que nada, ¿no? Y no me acuerdo de la última pregunta, ¿Cuánto tiempo puede tardar esta implementación?
Bueno, O sea, o mejor dicho, ¿cuánto tiempo tarda la implementación y en cuánto tiempo ya comienzo a ver los resultados? fíjate que los resultados, cuando empiezas sistemáticamente a hacerlo en todas tus paradas, yo creo que ya empiezas a tener resultados comparables en unos 4 a 6 meses. O sea, con 4 o 6 experiencias de paradas de planta aplicando el método, yo creo que ya puedes tener mejores resultados. Ahora, implementar una filosofía de trabajo, una filosofía con base en una cultura nueva, como lo maneja Lean Construction, cero desperdicio, respeto por la gente, buscar flujo continuo, etcétera, añadir valor, pues normalmente se da entre 2, 3 años en una empresa, ¿eh? O sea, es obviamente, como es un cambio cultural, pues requiere de muchísimo mayor tiempo, ¿no? ¿Sabes Pero qué? bueno, Disculpe, ahora mismo, de hecho, aquí están presentes muchos de mis alumnos y alumnas así, que los invité, les agradezco mucho su presencia, su tiempo. Yo estoy dictando un curso ahorita de planificación y gestión de paradas de plantas y yo le puse como título Gestión Moderna de Paradas de Plantas porque yo estoy incorporando, yo digo, bueno, la metodología cascada no va a desaparecer mañana ni pasado mañana. Las plantas están allí y no hay manera que trabajemos el 100% de una parada de planta con una metodología ágil y que implementemos todas las cosas de los componentes ágiles en una parada de planta. Pero yo le decía, yo he estado en paradas de planta que tenemos el 100% de los materiales y hubo problemas con los materiales, porque el problema no es tener todos los materiales, es saber organizar los materiales como tal. O a He lo tenido, mejor tienes el 90% de los materiales, pero el 10% no lo tienes y no puedes hacer el trabajo. sí, y la otra vez, yo puedo tener o sea, yo le digo, bueno, el Real Madrid no gana todos los años la Champions, ni tampoco Barcelona, yo puedo tener un gran equipo de trabajo en logística, por ejemplo, que yo pienso que es uno de los factores principales que más irrumpen los cronogramas y aún así tener problemas logísticos. Sí, Si no claro. estamos de acuerdo en el tema que tú nombraste al principio, que me parece uno de los más importantes, que es el tema de la comunicación. Y la otra es cuando los contratos te obligan a no hacer la parada en 15 días, sino a 21 días, porque hay una ganancia aquí y allí. Entonces, bueno, vamos a contratos modernos en que podamos compartir no solamente los riesgos, sino que también compartamos las ganancias. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de elementos, cuando uno lo suma, y con estas metodologías que tú hoy bien nos estás explicando, oye, puedes sumar. Entonces, qué bueno que estás tú, que tienes tanta experiencia, y las otras personas que están presentes, que también tienen experiencia, y qué bueno que están jóvenes como los que están en mi curso, para que vean estas cosas, que bueno, no es que están naciendo ahorita, hay una cosa que podemos implementar en los materiales que se llama el just in time, el justo a tiempo, que es una cosa que desde los años 50, los años 70, Sí. pero que nos ha dado, no sé, escozor en la piel, aplicarlo 100% en una parada de planta. Un tema valiosísimo, que es lo que tú estás hablando de las esperas. Perdemos demasiado tiempo en las paradas de planta por esperas, por de muchas cosas. Una de las cosas fundamentales por las que esperamos es los criterios de aceptación desde el punto de vista de calidad. Y duramos 3 años preparando la parada con el gerente de calidad aquí al lado de nosotros y no nos ponemos de acuerdo en eso. Entonces, bueno, la comunicación, ahí tenemos que trabajar muchísimo también. Luis, Sí. te dejo con tu clase y perdona que te haya interrumpido. No. Adelante. Gracias. Bueno, ahora la idea es generar flujo continuo. Oye, Luis, puede haber disrupciones, puede haber pequeños pues sí, no lo vamos a poder evitar. Vamos a buscar que haya flujo continuo todo el tiempo, como sea. Si nos adelantamos con materiales, a lo mejor, si le ponemos una palomita de que ya lo tenemos, de que está todo perfectamente bien, que está el ok, pues órale, ¿no? Y miren, aquí nada más quiero entrar un poquito con más detalle acerca de esto que les comento sobre el LucaHead. Miren, aquí por ejemplo, para hacer una tarea necesitamos personal, condiciones externas, instrucciones, permisos, materiales, maquinaria, herramienta. Si uno de estos
aquí estoy considerando 6 elementos, pueden ser muchos más dependiendo de la situación del proyecto, la complejidad, los puntos pendientes, etcétera. Pero aquí estoy tocando 6 elementos. Uno de estos falla o no está a tiempo, no se hace. Y uno de estos falla, no está a tiempo, ni lo programes porque no se va a realizar. Entonces, la intención es de que pongamos esto en un formato para que le vayamos dando seguimiento y donde ya veamos que todo está ok. Si hay algo, por ejemplo, esta primera actividad, oye, tengo una cruz aquí, ¿la programo? No, porque nos falta liberar esta. No la podemos hacer, no se puede dar. O sea, no tiene caso que pueda programar algo que sé que no se va a hacer. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar, ¿no? La otra actividad está completamente libre, esa programo. La siguiente actividad está completamente libre, esa programo. La otra la puedo programar, no, porque hay 3 cosas que no tenemos. ¿Y qué sucede? Bueno, esas 3 cosas asignamos a algún responsable para que lo libere, para que diga ya está listo y está en sitio o está instalado y ya está listo. ¿Sí? Este es el punto importante. Estas actividades que ya se tienen listas, que son las actividades futuras, porque estoy hablando de las que vamos a hacer mañana, las que vamos a hacer pasado mañana, las que vamos a hacer el día después de pasado mañana. Esas actividades reciben un nombre que se llama inventario de trabajo ejecutable. Y estas son, vamos a decir, las que voy a hacer el día de mañana son 10 actividades, pero tengo 15 o 5 actividades más que ya están listas para ejecutarse, pero que por la programación que tengo, por el personal que tengo disponible, no las puedo programar, sino que de acuerdo al programa, la ruta crítica, lo que yo tenga, en este momento se puede hacer. Estas 10 actividades se puede hacer con el personal que tengo, con las herramientas, que todo está listo, etcétera, maquinaria, todo esto ya está listo, se puede hacer perfectamente bien. Y estas 5 son como esas actividades colchón por si una de las que programo a la mera hora falla, tomo una de esas 5 y la pongo en el programa para que la gente siga trabajando, para que no haya tiempos muertos. ¿Me explico? Básicamente es eso. Entonces, básicamente tenemos que poner aquellas actividades que tenemos que programar, aquellas actividades que están libres de restricciones, que pueden ser actividades futuras, que podamos avanzar para que no dejemos al personal en esperas. Y si ustedes se dan cuenta, ya estamos tocando actividades futuras, las estamos jalando para hacerlas el día de hoy digamos, o lo más pronto posible. Y entonces vamos adelantando normalmente digamos, la ejecución de las actividades y por lo tanto reducir los plazos de la parada. Entonces, básicamente necesitamos medir también una vez, vamos a decir, el día de hoy voy a medir de esas actividades que no se pudieron ejecutar. Esas se tocan en una de las reuniones diarias que debemos tener y decir, este es un asunto que no debe de ocurrir de nuevo. Entonces empezamos un ciclo de mejora continua también, ¿no? Y para eso necesitamos esto, ¿no? Si yo programo 5 actividades y las cumplo, pues tengo un porcentaje de 100%. Pero probablemente esté dejando, digamos, sin aprovechar el recurso. Si yo programo 6 actividades y tengo el 100%, pues puedo programar 7 actividades y si ya tengo el 90%, puedo programar 8 actividades y a lo mejor ya tengo el 80%, porque la gente, pues obviamente empieza a trabajar y ve de que hay más trabajo y se cansa, pues ya no se puede. Hasta ahí llegamos, ¿no? Básicamente. Bueno, sí me ven todavía, ¿verdad? Sí, 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 Ok, claro. bueno.
Y llegamos al punto, digamos, un poco más de procedimientos, que es la gestión de la productividad en parados de planta y la gobernanza. Uno de los aspectos que tenemos que considerar es desarrollar un modelo operativo de gestión de la productividad en la que una vez que la planta se asigna, hay que planearla, pero con quién va a ejecutar el proyecto, porque a veces normalmente estamos los ingenieros que estamos pensando que esto se puede hacer y no tomamos en cuenta el punto de vista del que va a estar realizando perfectamente bien el trabajo. Entonces, el input de una persona con experiencia en paradas de planta durante la fase de planeación es súper importante. Nos puede incluso decir mejores formas de hacer las cosas para que la podamos hacer más fácil, más rápido, más económico, probablemente, dependiendo la situación. Pero hay que desarrollar este tipo de procedimientos, este tipo de colaboración, aprovechando la experiencia de la parte ejecutora en la etapa de planeación. Otro punto más es, hay que analizar la posibilidad de llevar a cabo una reingeniería de procesos. Es decir, si ya tengo algunos procedimientos, pues hay que revisar para que se incluyan temas como el Last Planner o el manejo de Lean Construction en temas de paradas de planta. Otro de los puntos que yo creo también importantes es hay que buscar manejar los pronósticos de terminación a través de indicadores de desempeño. Uno de los indicadores de desempeño que pueden manejarse es aplicar la metodología del valor ganado, ¿no? Que quizá, Álvaro, la metodología del valor ganado pueda ser a lo mejor algún tema futuro que quieras que compartamos también con toda tu audiencia, ¿no? Sí, te iba a comentar, ¿no? La semana que viene es el último módulo de clase de mi curso. Les tengo preparado a los muchachos eh, un ejercicio práctico de la realidad que hemos vivido en planta de valor ganado, y uno que le preparé también del método de la cadena crítica, que también es otro elemento de análisis. Pero sabes que me llamó muchísimo la atención de tu lámina anterior para el cálculo del porcentaje del plan completado, que tú lo mencionaste a la ligera al principio de tu exposición, pero quisiera resaltarlo aquí a los muchachos y a los no tan muchachos también. Es que por años, por muchísimos años, y tú lo dijiste al principio, nosotros nos hemos acostumbrado a que el software de planificación o el manejador de proyectos nos domine. Sí. Y entonces todo lo mecanizamos ahora, hombre. Y fíjate que interesante que en tu ejercicio que nos está mostrando del cálculo para el porcentaje de plan completado, no lo nombraste, sino que dijiste que eran actividades. No nos importa, según lo que tú nos estás diciendo aquí, la hora hombre que tenga, sino que sí, si tienes todos los recursos, completeme, y es en base a actividades y no en base a hora hombre. Y ese es un elemento que yo también les digo a los muchachos míos en el curso, que podemos tener el avance planificado en 40%, el avance real en 40%, e ir atrasados en la parada en el camino crítico. O al revés, podemos tener un avance planificado de 40, un avance real de 38 con 2 puntos porcentuales totales negativos, pero ir adelantado en el plan, porque en el camino crítico vamos trabajando bien. Pero ahí también hay cosas que hacer para no atrasar tantas paradas, tanta actividad y no tener tanto backlog. Porque no siempre, es más, yo creo que nunca, las actividades del camino crítico no siempre son las de mayor actividad, las de mayor número de horas hombre, sino que representan en la duración más larga. No tiene nada que ver con la hora hombre. Entonces no sé si puedes opinarme algo sobre eso. De hecho, con esa cierro, porque, y sí lo toqué al principio, la medición es a través de horas hombre. Yo no estoy de acuerdo con eso y ya lo voy a comentar más adelante. Así que espérense al final, como decimos, ¿no? Bueno, y que ya está pronto, ahorita ya lo comento. Y el último punto de lo que es la gestión de la productividad en paradas de planta y gobernanza es hay que acompañar el proceso
porque estamos hablando de una refinería, estamos hablando de establecer procedimientos, estamos hablando de un montón de cosas. Hay que acompañar el proceso, pero con un sistema de gestión del cambio para reducir la resistencia al cambio del personal, básicamente. Bueno, llegamos al punto que comentaba, ¿cómo debemos medir la productividad? ¿Alguien se le ocurre que o nos quiere compartir si las horas hombres son todavía una referencia para medir la productividad? ¿Alguien quisiera comentar si esto es válido todavía? ¿Cómo lo ven? No todos a la vez, muchachos. ¿Alguno por ahí? Hola. Hola. No solo la medición de horas hombres, que obviamente es importante porque es una parte fundamental, una variable fundamental de tiempos improductivos, es importante para medir la productividad, sino también lo que comentaste hace un momento, ¿no? Cómo no tener desperdicios, cómo aprovechar esos recursos efectivamente, ¿no? Tanto materiales como económicos, sí, de tal manera de que podamos mantener, si se puede, ahorros o estar dentro del costo que nosotros planeamos desde un principio. Sí, claro. Sí, muchas gracias por la intervención. Efectivamente, sin embargo, gracias por el comentario. Pero miren, y aquí a lo mejor me voy a atrever a decir algo que a lo mejor no están ustedes muy habituados, porque la productividad, como yo les decía, siempre se mide con base en hora hombre, pero déjenme hacerle una pregunta. ¿La productividad del trabajador en dónde es más alta? ¿Al inicio de la jornada o al final de la jornada? Obviamente al inicio, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues es cuando está con más ganas, tiene más fuerza, está más despierto. Y conforme va pasando el tiempo, pues se va cansando. O sea, es inevitable. A lo mejor lo que podía ser en la mañana fresco a primera hora, pues en la tarde, ya casi al cierre del día, pues es más complicado, ¿no? Entonces, si medimos una hora hombre de productividad, pues ¿en dónde la medimos? ¿Al final de la jornada o al principio de la jornada? ¿Sí me explico? Por eso creo yo que no es muy viable que hagamos una medición de productividad con base en hora hombre. Entonces, me pueden preguntar, Luis, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo la medimos? Miren, yo sugiero que lo que se tiene que hacer, primero tenemos que hacer nuestro programa de trabajo con base en rendimientos, pero medir la productividad también con base en rendimientos. Pulgadas diametrales de soldadura, o sea, de aquellas que estamos soldando en los tubos, alguna instalación que lleve metros cuadrados o metros cúbicos, o algún otro parámetro que pueda ser cuantificable, kilos, no sé, alguna parte que pueda ser cuantificable. ¿Por qué? Porque a lo mejor hacemos, una disculpa, aquí, a ver, déjenme ver cómo regreso. Es esta, creo, no. Es esta, no. Ah, está aquí, perdón. Entonces, no es igual, como yo les decía, hacer la medición así de productividad con base en hora hombre por el tiempo del rendimiento. A lo mejor hace, no sé, por decir algo, 30 pulgadas de diametral de soldadura en la mañana, y después del almuerzo o antes del cierre hace 10. ¿Por qué? Porque ya está fatigado, porque hay mucho calor, porque hay, no sé, ustedes vean eso, ¿no? Pero si nosotros ponemos como un estándar
todo lo que pueda ocurrir en la jornada y establecemos metas a través del tablero. Decimos, oye, la cuadrilla fulana hizo 30 pulgadas de soldadura en esta jornada, pues todos los demás van a buscar hacer 30 pulgadas de soldadura porque sí es posible. Y nuestra función entonces se debe ir a campo, debemos ir a campo para poder ver qué es lo que se está haciendo mejor para que se pueda replicar en otros equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, para que podamos tener una mayor productividad, y esa es una sugerencia, hay que medirlo por turno jornada y con base en rendimientos. Y otro parámetro que también podría significar una medición de productividad es aplicar la metodología del valor ganado. Y esta sí ya podemos contabilizarla por medio de horas hombre y graficar los índices que habla de la metodología del valor ganado, como el Scheduled Performance Index o el Cost Performance Index y el Estimated at Completion principalmente, ¿no? Bueno, y como lo comentaba el ingeniero Álvaro Céspedes, el servidor de ustedes, junto con otras 5 personas, en un momento dado nos atrevimos a hacer un libro que se llama Fundamentos del Lean Construction y la Mejora Continua. Este libro lo pueden descargar completamente gratis. Habla acerca de cuáles son estos fundamentos. Tocamos el tema de las planner en conjunto con otras cosas más, que creo que puede ayudar mucho a que podamos ver de qué forma se puede implementar Lean Construction pues en los proyectos, en las empresas en las que estamos, ¿sí? Bueno, aquí de todas formas ustedes van a tener la presentación para que lo puedan, si gustan más adelante, descargar. Solamente solicitamos con fines de control únicamente que ustedes nos compartan algunos datos para que lo puedan bajar sin costo, perfectamente gratis, ¿no? Bueno, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario final o un regaño, llamada de atención también. ¿Todo claro? Bien, Luis. Bien. Bueno, no sé si alguno de los compañeros quiere decir algo, tus invitados, Luis, no sé si alguno de tus invitados quiere Pues ya les pregunté, aportar. pero no sé. Damos un minuto para que se decidan allí si alguien quiere hacer algo. Excelente. Oh, muy interesante. Gracias, Luis. Gracias. Y la verdad encaja muy, muy bien con el curso que estamos viendo, que nos está dando Álvaro. Muy bien. Y efectivamente, hace algunas clases que platicó sobre metodología ágil. Yo me quedé con una pregunta, pero ya no quise hacerla porque me quedé atorado en ella, ¿no? Y precisamente ahorita es cuando estoy viendo efectivamente lo mismo. Estas metodologías están muy, muy encaminadas prácticamente a la ejecución, a la operación. Entonces, sí es muy importante seguir manteniendo algunas, ¿cómo te llaman? Saber cómo encajar estas metodologías a las tradicionales que ya se están aplicando, como el método de cascada, que aunque es muy tradicional y está muy rígido, siempre, toda la vida ha funcionado para todo, ¿no? Para todo. Entonces, esta combinación de utilizar el método de cascada en la planeación, en el desarrollo del WBS, y ya una vez teniendo tanto la planeación con un presupuesto bien determinado, quizás como se maneja ahí, un presupuesto tipo 2, quizás tipo 1, y combinado ya con un WBS bien estratificado, quizás hasta un tercer nivel, se podrían aplicar entonces este tipo de herramientas. Sí. De hecho, las Planner
creo que es lo más apropiado que Agile, ¿no? O que la metodología ágil que vimos, porque el Last Planner está más encaminado al desarrollo de trabajos, ¿no? De procesos, más que en el otro, porque el otro, Agile, de lo que he escuchado, he leído, es un método principalmente desarrollado para realizar software, ¿verdad? Y al realizar software no necesariamente necesitas tener un esquema de planeación bien rígido para desarrollar un software. En cambio, para hacer una parada de planta, sí necesitas tener una planeación bien sólida y un análisis de costo también, de presupuesto bien sólido para poder desarrollar y aplicar este tipo de tecnologías. Ese es mi punto de vista y mi conclusión. Gracias, Luis. Gracias. Y gracias, Álvaro. No, siempre a la orden. Gracias. Ahí, yo, por ejemplo, algo que comento, y lo he dicho en algunas otras ocasiones, ni todo lo del viejo mundo es malo, ni todo lo del nuevo mundo es bueno, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, la parte de la planificación con base en paquetes de trabajo, pues para mí es importante, es necesario, y esto no lo tiene como tal las Planner. Las Planner dice, toma el programa maestro, ¿no? Entonces, pues yo creo que es mucho más fácil que se haga una planeación con base en paquetes de trabajo y luego que cada uno de los paquetes de trabajo que tiene un montón de tareas, a eso se les aplique el Look Ahead. ¿En qué consiste todo esto? Entonces consiste en una combinación de metodologías, pero buscando el beneficio de la parada de planta en este caso, ¿no? O el beneficio del proyecto o del cierre del proyecto con la mayor productividad posible, ¿no? Pues gracias. No sé si hay alguien más, alguna pregunta, comentario. Alexa, levantó la mano. Alexa, dale. Sí, buenas noches y agradecer la plática, estuvo muy buena y Gracias. felicidades. Gracias. Y tengo, sí, una pregunta. Habló de los desperdicios y quisiera saber cuáles serán los desperdicios más costosos para una parada de plantas. Las esperas, básicamente, porque nos consumen mucho tiempo. Los defectos, o sea, los retrabajos también son los aspectos que yo creo que son de mayor costo. Lo demás, bueno, de alguna manera se puede sobrellevar, por ejemplo, la parte de reprocesamiento, de producción, de sobreproducción, por ejemplo, de inventario. Bueno, pues a lo mejor tengo un poco más de inventario, no pasa nada, pero no es lo ideal, ¿no? Obviamente al tener mayor inventario, pues incurrimos en mayores costos de almacenaje, pero para mí el tiempo muerto perdido es un crimen hacia la rentabilidad de la planta y a la productividad. Y la parte de los retrabajos que tenemos que hacer porque no cumplieron los estándares de calidad, por ejemplo, a lo mejor platicando acerca del radiografiado de tuberías, pues a lo mejor no cumple, y pues hay que volverlo a hacer y es otra vez invertir tiempo y materiales probablemente, ¿no? Entonces, yo creo que los mayores costos son las esperas, los retrabajos. Gracias, Alexa. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, regaño, si quieren? Sí. Bueno, yo sí te quería nuevamente agradecer, de verdad, tu presencia aquí ha sido fabulosa, maravillosa, nos ha dado información bien importante y como resumen de las cosas, podemos ver que en una parada de planta, nuestra intervención como líderes de la parada, como analistas de las cosas de la parada, no es dejar pasar las cosas, esperar que se conviertan en un problema, que hay muchas cosas que podemos analizar, incluso muchísimo tiempo antes de que sucedan. Con todas estas lecciones aprendidas que tenemos de paradas de planta, todas estas técnicas que existen hoy en día, incorporarlas como parte estratégica de los futuros análisis que vayamos a hacer. Si yo tengo un buen software, un Primavera o un Project o el que tenga, y yo no preparo ese software para futuros análisis, entonces no me va a servir más que para cargar actividades allí.
Y si yo como analista me dedico solamente a meter actividades y darle avance sin ningún tipo de análisis, me convierto entonces en un operador de software y no en una pieza valiosa para el equipo de trabajo para resolver las dificultades. Es bien importante eso. Y la otra cosa que quiero rescatar eso que dijiste, de resolver las cosas entre pares. Nos cuesta muchísimo pedir el azúcar al vecino que está en la puerta del frente aquí en el apartamento. Nos cuesta muchísimo eso. Entonces preferimos que venga como un regaño de la gerencia o como una solución de la gerencia. Sí. Una cosa que podemos solucionar nosotros en el equipo de trabajo. Entonces, bueno, es eso. A veces hemos estado en parada de planta y muchas veces de manera sarcástica yo los agarraba a dos de los ingenieros y le decía, mira, aquí está Luis Infante, tú lo conoces y trabaja con él en la misma oficina, trabaja contigo en tu oficina, este se llama Luis Infante, mira, aquí está Álvaro Céspedes, conózcanse aquí. Pero no es que yo lo conozco, entonces, ¿por qué carajo no se tratan, no se hablan y no resuelven las cosas que tienen que resolver? Entonces, no hay que llegar hasta allá, pues hasta esta cosa tan drástica de ni siquiera comunicarse para solucionar cosas sencillas que hacen que las cosas fluyan y haya el flujo ese que tú estabas hablando. Luis, muchísimas gracias. Con gusto. Ojalá que el año que viene podamos hacer equipo nuevamente. Sí. Y bueno, te agradezco mucho y que Dios te dé muchísima vida y salud. Saludos a tu niña. Un abrazo. Gracias. Cuídate mucho. Mi aprecio y mi respeto para ti, Luis. Igualmente, gracias. Y a todos los presentes, bueno, muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Lucía, nos vemos mañana en la clase y el lunes el resto de los compañeros. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.